Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal una vez más. Hoy vamos a hacer una modificación en este botín. Le vamos a sacar los tapones y le vamos a poner una base de fútbol 5. Así que va a ser un video muy interesante. Bienvenidos. Muy bien, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal y recibir todas las notificaciones sobre los videos que vamos subiendo. Esto se trata de reparación de calzados y otros accesorios, así que si te interesa, suscríbete en nuestro canal y ya mismo arrancamos con el trabajo de hoy. En este caso tenemos un botín que tiene tapones. El cliente nos pidió de transformarlo en zapatilla de fútbol 5, por lo menos así lo conocemos por esta parte del mundo. Tal vez en otros lados lo conocen de otra manera, pero lo que vamos a hacer es modificar, colocar esta suela, que es una suela de zapatilla que se utiliza para fútbol 5, y entonces lo vamos a convertir. Quiero hacer una aclaración: este trabajo se puede hacer de esta manera, sacando tapones y poniendo fondo de zapatilla, pero no se puede hacer de la otra manera o al revés, digamos, sacando esta suela o la que venga original y colocando tapones, porque normalmente las capelladas vienen más cortas para cuando tienen el fondo de zapatilla, y entonces después no nos llegan los bordes para las suelas con tapones. Así que normalmente esta modificación se puede hacer solo de esta manera: transformar los tapones en fútbol 5, no de la otra manera. Bueno, el primer paso será entonces despegar esta suela. La vamos a despegar con calor. La mayoría vienen inyectadas con PVC, entonces la vamos a calentar y la vamos entonces a despegar para poder pegarle la suela nueva. Utilizamos entonces nuestra pistola de calor. Bueno, una vez entonces que calentamos la base, la vamos a ir despegando. El calor entonces afloja el pegamento y comenzamos a levantarla. Podemos utilizar alicate o también podemos utilizar también la tenaza. Recuerden que mientras vamos despegando, tiramos siempre hacia adentro para tratar de, no tirar para afuera para que no se rompa el material, ¿no? Entonces tengamos siempre la precaución de ir levantando despacito hacia el centro. Terminamos de despegar entonces la suela vieja, la que tiene los tapones. En este caso tenemos la plantilla que está bastante sana. Si estuviera rota, hay que ponerle una plantilla nueva, la plantilla de armado, digamos, y pegarla correctamente. Las ventajas que tiene el poner una suela como esta, que es un poco más alta, es que protege más las puntas, los bordes. Como ven, acá cubre más que la suela anterior, que era finita. Entonces va a impedir que se rompa la punta, que es la parte donde más roza, digamos, el botín cuando la persona lo utiliza. Entonces cubre más los talones, las puntas, todas las partes tienen bordes altos, a diferencia de las suelas anteriores, que son más finas. Por eso es muy importante que hacer esta modificación le trae más utilidad al calzado. Bueno, vamos a preparar la superficie entonces para pegar. Lo primero entonces es lijar y raspar esta superficie, y luego colocamos el cemento de contacto.
Bueno, estamos listos para pegar. Ya el cemento secó un poco. Yo aquí en esta ocasión no lo armé con la horma o el molde que le sabemos poner adentro, porque estaba bastante sano toda la parte de abajo. Muchas veces cuando hay que cambiar plantilla o hay que acomodar bien el pegado de la plantilla a la capellada, conviene ponerle el molde para que quede bien armado, digamos. En este caso ya estaba bien, entonces por eso no lo utilicé. Bueno, listo, una vez pegado vamos a coserlo. Hay que revisar bien las alineaciones, o sea, de la punta, tiene que quedar bien recto. Aquí atrás también podemos comparar con esta costura bien que quede recto. Tenemos que ver que la plantilla interna toque en la base al pegarlo. Bueno, son cosas que las vamos a ir haciendo cada vez mejor a medida que tenemos más práctica, pero son algunos detalles que tenemos que ver las alineaciones, ¿no? Muchas veces pueden, en este calzado no tanto, pero en otros tipos de cambio de suela pueden quedar cruzados o con algún inconveniente. Eso especialmente cuando no se utiliza la horma o el molde, entonces hay que prestar atención a esas cosas. Vamos a coser y con la costura que ya conocemos, si no la pueden revisar en nuestros videos, y vamos a estar terminando entonces. Terminamos entonces de coser toda la vuelta. Ya está cambiada entonces la suela. Esta es la suela entonces para fútbol 5. Es una buena alternativa para poder ponerle a los botines que en algunos casos se les rompen tapones, o puede ser que se despegan muy seguido. Esto tiene la posibilidad también de coserse, entonces queda mucho mejor y más utilizable. En muchos casos es más cómodo. Así que hacemos mucho de este tipo de trabajos por la comodidad del que lo usa. Así que, bueno, espero que les sirvan estas ideas y vamos a seguir subiendo entonces más material, más contenido de reparación de calzados. Hasta la próxima.